casi vendimos la empresa en 2011, un año antes de venderlo a HomeAway, casi lo vendimos a TripAdvisor. Y la operación se cayó a un mes de la firma. Entonces ahí hay un consejo que en Estados Unidos le llaman, que a mí me gusta mucho, que te dice: "The deal is not done until the black is on the white". Eso es, el negro en el blanco es que está firmado. "And the green is on the bank". Significa que tienes que tener la pasta en la cuenta. He visto operaciones, compraventas, incluso que se han anunciado a los medios, que han salido como noticias y que no se han cerrado al final. Soy Jon Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast donde entrevistaré a algunos de los emprendedores y CEOs más importantes de España y Latinoamérica. Hoy empiezo esta serie de entrevistas con François Derbez. Hablaremos sobre cómo vender una startup, educar en el emprendimiento y pensar a largo plazo. Espero que os guste. François es belga. Empezó su carrera profesional en Boston Consulting Group. En el 2000 vino a España y fundó Top Rural, el portal líder de alquiler de casas rurales. Lo vendió en 2012, invirtió en varias startups y después empezó Indexa Capital, un gestor automatizado para invertir en fondos indexados. Para mí es uno de los emprendedores más interesantes en España, y no solo por los proyectos que ha puesto en marcha, sino por cómo lo ha hecho. Voy a empezar la entrevista preguntándole sobre la venta de Top Rural, con todos los detalles, y sobre cómo reorganizas tu vida y tu cabeza cuando llegan varios millones a tu cuenta. Pues te cuento, Top Rural lo montamos Marta y yo, Marta mi mujer, ¿no? que conoces también, en el 2000, y estuve más o menos 5 años en la cueva. En la cueva estando en casa, no iba a eventos, no hacía nada de networking, como lo llamo yo, de networking, ¿no? Que es más bien networking. Y estuvimos desarrollando el negocio, que fue muy bien. Luego, te cuento esto porque por ahí, por 2005, 2006, empezó a conocer un poco más gente fuera del sector. Conozco a Fernando Encinar y Jesús Encinar, que son los fundadores de Idealista. Me gusta mucho cómo llevan su negocio, a ellos les gusta cómo llevamos Top Rural, y llegamos a la idea de que pues de hacerles partícipes, ¿no? de Top Rural, que no solo se alegren de nuestros éxitos como amigos, sino también como inversores. Entonces, por ahí en 2007 hicimos 2006-2007, una operación de secundario donde Fernando, Jesús y Bonsai Venture Capital compraron el 15% de Top Rural a otros socios. Como Top Rural era un negocio rentable, pues no hacía falta ampliar capital, sino que entraron comprando participaciones a los socios actuales. Y uno de los consejos de Jesús, que a partir de entonces pues empezó a estar en el comité asesor, ¿no? de Top Rural, yo recuerdo que uno de sus consejos fue que los compradores potenciales de Top Rural nos conocieran personalmente. Me dijo: tienes que conseguir que tu comprador potencial sepa quién eres, tenga tu teléfono, te haya visto en persona, sepa que hablas inglés, que haya esta confianza previa, para que el día que se pongan a comprar, pues te tengan en el radar, ¿no? Simplemente. ¿Y ahí identificasteis varios compradores o teníais claro por dónde podría ir? No había mucho comprador potencial porque Top Rural era un bicho muy, muy raro en el sector. El turismo rural es muy fuerte en España, pero no es tan desarrollado fuera. Entonces la categoría de portal de turismo rural no existe, por ejemplo, en Estados Unidos o en muchos países europeos. Entonces lo que hicimos fue, en aquel momento, coincidió con que nos enteramos que HomeAway estaba mirando adquisiciones en Europa. Entonces HomeAway, para darte un poco de contexto, era una empresa que empezó con 500 millones de inversión. En aquel momento fue la startup con más financiación privada de la historia hasta entonces. O sea, HomeAway con 500 millones antes de 2007 tenía más financiación que había tenido YouTube o Google en su historia, ¿no? Y estaban muy activos en adquisiciones. Nos enteramos que estaban hablando con algún competidor en España,
y que no estaban hablando con nosotros. Entonces contactamos con ellos por LinkedIn, contactamos con John Weimer, que es el responsable de Mergers and Acquisitions at HomeAway. ¿Y HomeAway qué hace exactamente? HomeAway, para que sepa la gente. HomeAway era el líder en alquiler vacacional. Uh-huh. Es el negocio como Rentalia, es un portal de alquiler vacacional que empezó con mucha financiación y luego con crecimiento por adquisición, comprando portales en el mundo entero. Entonces compraron los 3 más grandes en Estados Unidos, compraron los 2 más grandes en Inglaterra, compraron varios en Alemania, en Francia, compraron los 2 líderes también. Y al final en España compraron Top Rural en 2012, más tarde, pero eso anticipó un poco. Entonces, antes de Airbnb, HomeAway era líder mundial en alquiler vacacional. Sí, ahí te he cortado con lo de LinkedIn, que justo estabais ahí. Sí, no, entonces, siguiendo el consejo de Jesús y viendo que HomeAway ya estaba mirando adquisiciones en Europa, lo que hicimos fue contactar con ellos. Con John gestionamos una llamada y en la llamada le comentamos que íbamos a estar de paso por Austin y que sí podíamos tomar un café, ¿no? Uh-huh. Esto de estar de paso por Austin era una visita a propósito para verle, pero para no parecer estar demasiado necesitado, pues dices que vas a estar de paso. Eso es un clásico, ¿no? Sí. Yo ya lo he hecho también. Clásico. Entonces, nos fuimos de paso por Austin, 3 vuelos, 2 escalas. Quedamos con ellos para un café, que al final se convirtió en un día entero de reuniones, ¿no? Porque había mucho interés. Y ahí les estuvimos presentando Top Rural y Rentalia, porque yo estaba con Top Rural y Marta estaba con Rentalia. Llevábamos los 2 negocios en paralelo. Y a partir de ahí, pues no llegamos había mucho interés comprador por su parte, había cierto interés vendedor por nuestra parte, porque yo veía que iba a haber concentración en el sector entre pues TripAdvisor, Booking, HomeAway, luego Airbnb que entró más tarde, pues que de alguna forma teníamos que juntarnos con un grupo más grande. Pero no llegamos a un acuerdo sobre el precio. Entonces simplemente pues mantuvimos el contacto, estuvimos en contacto con HomeAway de 2007 a 2012, con contacto mínimo una vez al año, que ellos llaman un touch base, ¿no? Para ver cómo va la cosa, pero siempre nosotros pidiendo más dinero y ellos ofreciendo menos, entonces, sin cruzar el precio, ¿no? Hasta que en 2012 al final pues subió nuestro interés vendedor, yo creo que subió su interés comprador también y ahí cruzamos el precio y ya en ese momento la operación se hizo de forma muy muy ágil. Fueron 5 años de aproximación. Uh-huh. Sí, sí. Y luego 3 meses de cierre de operación. En la operación yo creo que fue, si tuviera que dar consejos a gente que esté pensando vender su negocio en algún momento, pues otro consejo que me dio Jesús que fue muy, muy interesante es auditar las cuentas. Si posible 5 años antes de vender y si posible con un nombre de una auditora internacional, ¿no? Que pueda dar confianza al posible comprador. Otra recomendación es mantener la máxima confidencialidad sobre la posible venta hasta que esté hecha, porque también he visto que hay operaciones que se caen en la recta final y si no has mantenido la confidencialidad, pues puede ser un problema. Nosotros con Top Rural casi vendimos la empresa en 2011, un año antes de venderlo a HomeAway, casi lo vendimos a TripAdvisor y la operación se cayó a un mes de la firma. Entonces ahí hay un consejo que en Estados Unidos le llaman, que a mí me gusta mucho, que te dice the deal is not done until the black is on the white. Eso es, el negro en el blanco es que está firmado, and the green is on the bank. Significa que tienes que tener la pasta en la cuenta. He visto operaciones, compraventas, incluso que se han anunciado a los medios, que han salido como noticias y que no se han cerrado al final, porque se han caído por una razón u otra, ¿no? Luego, a partir de aquí, o sea, después de vender, o sea, hay un punto ahí en el que de repente abres tu cuenta bancaria, ¿no? Y hay mucha pasta. ¿Cómo enfocas eso? ¿Cómo te cambia un poco o reorganizas tu vida? ¿Qué es lo que te pasó por la cabeza en ese momento? Cuando tienes un choque financiero de este tipo, ¿no? Que pasas de tener poco dinero a mucho dinero de golpe, eso pasa mucho con emprendedores que venden su empresa o con deportistas que han hecho fortuna en pocas temporadas.
o con gente a quien le toca la lotería. Pues de esta gente que ha tenido un aumento muy, muy fuerte y rápido de riqueza, la mayoría acaba siendo mucho más pobres, sino quebrados a los 5 años. Sí, sí, hay un Entonces, porcentaje hay un muy consejo alto. muy... Sí, en la lotería es descomunal. Creo que la mayoría acaban siendo más pobres que estaban antes de que les tocara el premio, porque empiezas a hacer tonterías, ¿no? Entonces, a mí hay una regla que me gusta muchísimo, que es la regla del un año, que básicamente te dice que no hagas nada durante un año que no estuvieras haciendo ya antes. ¿Por qué? Porque el cambio de patrimonio brusco ya es suficiente choque en tu vida como para empezar a hacer tonterías tipo, pues invierto en un hotel, me pongo de socio en un club, yo qué sé, me compro otra casa. Tal. Entonces, eso nos lo aplicamos, Marta y yo. No cambies nada durante un año que no estuvieras haciendo antes. Concretamente, pues no cambio de coches. Tenía un Renault Scenic del 2003. En 2012, un coche de 9 años, vamos, me quedé con el mismo coche por lo menos un año, ¿no? No cambiamos de casa, no cambiamos de colegio de las niñas, no cambiamos de ritmo de vida, bueno, alguna vacación un poco más cara que antes a lo mejor, de invitar a la familia a un viaje familiar, pero muy poquita cosa. Y luego, pasado un año, ya estás mucho más estable y quizá poco a poco pues te puedes empezar a meter en más cosas. Sí, a veces cuentas la historia de cuando empezaste a invertir en startups, ¿no? Que crees como que invertiste en demasiadas, ¿no? Que al final tenías un poco en la cabeza, pues al final, claro, consigues un éxito emprendiendo. Bueno, no solo uno, tienes también el ejemplo de Rentalia, ¿no? Que también vende tu mujer a Idealista, luego además tienes la parte de Aplázame, ¿no? Y como que creías que ibas a conseguir pues los mismos éxitos que como emprendedor y luego al final, claro, como inversor es otra película, ¿no? Y te pasó algo de eso cuando empezaste con la inversión. Sí, totalmente. Vamos, la inversión, yo creo que me he convertido en un bastante buen inversor a base de equivocarme y de hacer todos los errores posibles, ¿no? El primer error fue al inicio del todo, por ahí en 2007-2008, empezar a invertir todo lo que tenía de un año, hacer una inversión al año e invertirlo todo en un proyecto. Porque como emprendedores estamos un poco sesgados y pensamos que el éxito depende del foco, porque como emprendedor es así, tienes que tener foco para tener éxito, pero como inversor es lo contrario, tienes que tener diversificación. Entonces, típicamente el emprendedor que se... eso es otra frase de otro amigo, Luis Martín Caviedes. Él suele decir, cuando un emprendedor se pone a invertir, el mundo pierde un buen emprendedor y gana un mal inversor, porque típicamente invertimos muy mal al inicio, ¿no? Y luego el segundo error es efectivamente ponerme a invertir en demasiadas empresas. Llegué a invertir 5, 6, 7 nuevas inversiones en un año. Y eso es una falta de planificación, porque como business angel, de media, cuando inviertes en una empresa, pues al final los datos lo que muestran es que te vas a quedar ahí atrapado durante 10 años de media. Entonces el cálculo es muy sencillo. Si invierto en 5 empresas al año y me quedo de media 10 años, pues me voy a poner en 50 participadas. Uh-huh. Y 50 participadas donde te invitan a la junta, te piden consejo o pasan cosas, tienes que decidir si vas a la ronda siguiente o no, pues son demasiadas, ¿no? Mi aprendizaje ahí es que como inversor en startups hay que hacer el cálculo al revés, hay que pensar en cuántas quiero estar. Entonces mi número actual es no más de 20, no quiero estar en más de 20 empresas en directo, yo personalmente. Para estar en 20, teniendo en cuenta que me voy a quedar de media 10 años, pues puedo meterme en máximo 2 al año. Cambiando un poco de tema, tu mujer Marta también es emprendedora, vendió Rentalia y Idealista y tenéis 2 hijas de 13 y 16 años. ¿Cómo enfocáis la educación? ¿Qué cosas concretas nos puedes contar? El punto de partida para nosotros es la libertad, ¿no? Y es intentar darles a nuestras hijas mucha libertad desde muy joven. Eso significa que que en mi caso, si me piden autorización para algo, pues prefiero devolverle la pregunta. Prefiero que no tenga horas límite para volver a casa, prefiero que asuma sus responsabilidades, ¿no? Que tome sus decisiones.
Entonces, esta mañana le pregunté a la mayor, tenemos 2 hijas de 13 y 16, y le dije, oye, voy a tener una entrevista, un podcast luego, y me van a preguntar por la educación, ¿no? ¿Cómo se siente teniendo 2 padres emprendedores? Y ella me dijo, pues normal, ¿no? Normal. Claro, porque es totalmente normal, ¿no? Para ella. Pero te diría que sí, a diferencia de... Yo no sé lo que harán, ellas no lo saben tampoco todavía, pero sé que harán lo que quieran. Es decir, no queremos condicionarles. Siendo 2 emprendedores en la familia, pues es más probable que vean, y eso me lo ha dicho ella esta mañana, hombre, sí, del tema de emprendimiento, pues ves que es posible. No te parece algo como de otro planeta, ¿no? Pues lo han hecho gente cercana. Entonces eso en parte se contagia porque cuando la gente cercana a ti emprende y le va bien, pues tienes más ganas de emprender tú también. De hecho, han hecho cositas ellas también como emprendedoras, pero no garantiza ni implica que vayan a montar su propio negocio luego. Pero la parte financiera, ¿no? También. Claro, entonces a nivel financiero, pues desde que tienen 11 años les hemos puesto una paga que incluye la ropa. Hemos calculado con ellas cuánto creen que se gasta en ropa al año, con un número de tal, precio por prenda, tal. Hemos calculado el coste total anual, lo hemos dividido por 365. Hemos abierto un Google Sheet, una hoja de cálculo de Google. Hay una formulita que añade cada día el importe diario de la paga. Tienen acceso a este documento y ven cuánto tienen en su cuenta. Luego pues compran lo que quieran y se va restando ahí, ¿no? Entonces ya manejan su presupuesto. Eso para mí es comodísimo porque ya no tienen que preguntarme si se pueden comprar una cosa más o menos cara. Ahorran ellas y se lo pagan, ¿no? Y luego tuvimos la anécdota que te comenté fue de la mayor que quería comprarse una máquina de coser, que ya es bueno, igual la que quería comprarse cuesta 200 euros, que ya es un importe significativo, y la duda era, entonces la quería comprar porque quiere hacer arreglos y quiere modificar ropa para sí misma y para otros también. Entonces ya da el servicio, ¿no? De arreglos pero sobre todo tuning, ¿no? De modificar, no sé, es ajustes de ropa un poco más creativos. Le dijimos, bueno, pues te la podemos pagar nosotros, pero entonces nos tienes que dar un porcentaje sobre tus ventas, o te la pagas tú y te quedas con el dinero, ¿no? Y decidió no diluirse y pagarla a ella y quedarse con sus ingresos. Luego la menor pues compra materiales para hacer pendientes y se hace pendientes y tiene tiene una página web por ahí donde vende pendientes hechos en casa y les gusta hacer pruebas, ¿no? Y nosotros pues nos gusta no empujarles en esta dirección porque no queremos condicionar más de lo que pueda condicionar que tenga hacia 2 padres emprendedores, y sobre todo darles mucha libertad y de gestión de su propio presupuesto. Entonces con Indexa desde el día 1 que permitimos abrir cuentas de menores, cuentas de hijos, lo primero que hice fue abrirles una cuenta a cada una, donde ya también tienen acceso a la cuenta, para que vayan viendo que el dinero que no están gastando, si lo mandan a su cuenta Indexa, pues va produciendo. Para que vayan viendo, y han ganado una barbaridad, porque en este tiempo hemos tenido una rentabilidad del 50%, que ha sido la rentabilidad de los mercados en los 5 últimos años ha sido muy buena. Entonces, para ellas ver que 1.000 euros invertidos ahora valen 1.500, o 5.000 valen 7.500, es un aprendizaje importante, ¿no? Del poder del interés compuesto durante 5 años, y luego más importante será el aprendizaje todavía cuando hayan pasado 10 o 15 años. Pero también aprenden que hay caídas, porque esto está subiendo mucho, pero luego ha caído mucho en febrero pasado. O sea, creo que es una buena formación en tema de inversión a largo plazo, porque si algo tienen los niños es mucho largo plazo, ¿no? Por delante. Ahora, François nos contará cómo empezó Indexa y BeWater y cómo surgió la idea de crear en España un gestor automatizado para invertir en fondos indexados.
Pero antes, que sepas que si te suscribes a la newsletter Intercambio Iónico, recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes, incluyendo una valoración y un resumen con las ideas clave. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. Indexa empieza con otra empresa, empieza con BeWater. Y luego llegamos a Indexa. Empezamos con BeWater porque yo en Top Rural, yo soy muy fan de la transparencia en general y muy fan del mercado, ¿no? Me gusta que haya libertad y que haya libertad de transacciones también. Y lo que vi es que en Top Rural siempre, pues cada año había transacciones, algún socio vendía, la empresa recompraba o compraba a otro socio, estábamos ahí pero que en las SLs hay mucha rigidez para hacer transacciones. Se renuncia al derecho de acción preferente, junta, notario, pacto de socios, etcétera, ¿no? Todo el pack. Luego, después de Top Rural, empecé a invertir con el Fondo Europeo de Inversiones, el FEI, el European Investment Fund. Bueno, ellos empezaron a coinvertir conmigo, más bien, me ofrecieron coinvertir conmigo en mis inversiones en startups y me lo ofrecieron con un formato legal que es el contrato de cuentas en participación. Y con el contrato de cuentas en participación vi que ellos eran inversores con derechos económicos, pero no los políticos. Eso es muy interesante porque pensé que no lo estaban haciendo, pero que ellos si quisieran ya podrían estar vendiendo su coinversión conmigo. Yo tengo un contrato privado con ellos, lo pueden vender a un tercero. Y eso hace que la inversión en startup pueda ser líquida. Sí, sea más fácil. Lo cual no era antes. Entonces, con esta idea pensé, vamos a montar unos vehículos de inversión que inviertan en startups y que vendan a inversores contratos de cuentas en participación. Y sobre esos contratos va a haber liquidez. Y eso es lo que va a ser, se va a llamar BeWater Market. Y para eso, pues, busco un cofundador, nos conocimos Unai y yo, gracias a Álvaro. Entre Unai y yo pensamos que para equilibrar el equipo es mejor meter un tercero que todavía tenga más experiencia que nosotros. Ahí nos juntamos con Ramón Blanco, que fue fundador de Selfbank en España. Entonces, mucha experiencia en entorno regulado y en banca digital. Y nada, montamos BeWater en 2014 como para invertir en startups de forma más líquida. ¿Qué pasó ahí? Pues que creo que fue una idea demasiado original y demasiado pronto en España y no le gustó al regulador. Entonces lo lanzamos en junio 2014. En agosto fuimos portada del 5 días, la nueva bolsa para startups. Y en septiembre teníamos un requerimiento de la CNMV que nos decía, oye, ¿qué estáis haciendo, no? Aquí, ¿qué es esto? BeWater era un negocio no regulado y era legal. Teníamos opinión legal de Baker McKenzie, que todo encajaba bien porque trataba sobre contratos de cuentas en participación que no eran un valor regulado según la ley de mercado de valores, y entonces se podía hacer en nuestra opinión y en la opinión de nuestros abogados, pero no le gustaba al regulador. ¿Qué pasó entonces? Pues pausamos BeWater hasta solucionar el encaje regulatorio, porque no queríamos quedar mal con el árbitro, ¿no? Ya antes de pausarlo, la idea ya estaba gestándose Indexa y lo teníamos como un side project de BeWater. ¿Por qué? Porque, por una parte, Unai, que lleva muchos años en el sector de la gestión de patrimonio, había visto que lo que había que hacer es ofrecer a los clientes una forma de invertir en fondos indexados con costes bajos, de forma automatizada. Unai había visto que se estaba desarrollando en Estados Unidos empresas como Wealthfront o Betterment y que eso no existía en España. Entonces, Unai tenía la idea de esto hay que traerlo a España y lo vamos a investigar. Estaba en fase de business plan, ¿no? Y de otro lado teníamos a Luis Martín Caviedes y José Martín Caviedes, los dos hermanos que gestionan Caviedes & Partners, diciéndonos que eran socios de BeWater, que habían invertido con nosotros, nos conocemos desde hace mucho tiempo y fueron los primeros a quien ofrecimos invertir en BeWater, que no paraban de decirnos, BeWater está muy bien, pero Indexa, lo que acabó siendo Indexa, es mejor, ¿no? Ahí no. Entonces, entre la vocación de una y un poco el empuje de Caviedes, teníamos ese proyecto en desarrollo,
pausamos Bewater y dimos prioridad total a Indexa. Entonces acabamos siendo los 3 cofundadores de Bewater, también cofundadores de Indexa. Y ahora, pues años más tarde, hemos conseguido encajar Bewater a nivel regulatorio, que se ha convertido ahora en Bewater Funds. Y tenemos los 2 negocios en paralelo. Indexa Capital para la inversión con diversificación global y con costes muy bajos, disponible para todo el mundo, es para particulares y para empresas. Y tenemos a Bewater Funds, que hace inversión en empresas no cotizadas y que solo es para inversores que hacen inversión en empresas no cotizadas, rentables, con más liquidez que una inversión directa normal, pero que es solo para profesionales. Hay 3 principios clave que definen muy bien a François. Y en la próxima parte de la entrevista los voy a comentar con él uno a uno. El primero es la idea de pensar diferente. Si piensas como todo el mundo, solo conseguirás un rendimiento medio. Esa es una frase de Charlie Munger. El segundo es el largo plazo y la idea del interés compuesto, que entraremos más después y podremos definir mejor esa idea, ese concepto del interés compuesto. Y el tercero es jugarse la piel, en inglés skin in the game. Una frase mítica que dice: no me digas lo que piensas, dime lo que hay en tu cartera. Y sacaremos el libro de Nassim Taleb, que se llama también Jugarse la piel, porque tiene muchos conceptos y reflexiones que tienen mucho que ver con François y que podremos compartir con él. Empezando por la primera, el pensar diferente. ¿Qué opinas? Sí, entonces te diría sí y no. Y de nuevo, como practicando con el ejemplo, te diría, yo valoro muchísimo el ser contrario. Me considero contraria, ¿no? Y me gusta no tener miedo a pensar diferente de la mayoría. Casi me refuerzo en este rol. O sea, a priori voy a intentar probar el pensar de forma distinta. Y esto me ha ido muy bien en temas de inversión en startups, porque para tener éxito como inversor en empresas no cotizadas tienes que acertar en las inversiones que haces, donde otros se equivocan, porque si aciertas con todos, pues el acierto ya está en el precio, no hay... Entonces, tengo muchísimas inversiones que para mí eran obvias, pero que no eran nada obvias para el mercado en general en aquel momento. Como pueden ser We Are Knitters, donde invertí cuando era una empresa que vende kits de tejer, ¿no? Invertimos con Caviedes y llegó Arbeloa cuando facturaba 15.000 euros mensuales. Y es una empresa que ahora este año va a facturar 20 millones y que es líder mundial en los kits de tejer. Entonces, cuando invertimos en We Are Knitters, una empresa que vende ovillos de lana y agujas y patronos online, pues a mucha gente nos preguntaba y decía, ¿y esto? Qué raro, ¿no? Me gusta que sea raro o me gusta que no sea obvio. Tiendeo es otra inversión que ha ido muy, muy bien y que no era nada obvia, porque lo que hacían era poner catálogos online, es publicar PDFs, cuando otros igual te cuentan una historia de mucho más compleja al inicio, pues ahí había un modelo sencillo. Otras inversiones contrarias han sido Cantox, que fue muy, muy innovadora en su día. Aplázame, que era demasiado intensivo en capital, nadie lo quería financiar y lo financiamos nosotros, nos ha ido muy bien. Y te diría incluso que Indexa, porque cuando montamos Indexa todo el mundo nos decía es demasiado pronto, en España falta cultura financiera, la gente no sabe lo que es un fondo indexado, la gente no sabe lo que es gestión automatizada, etc. Y la verdad es que a mí personalmente, cuanto más me dicen no hay mercado, es demasiado pronto, tal, pues más me anima. Quiero comprobarlo. Sí, aquí había una historia de una entrevista que escuché a Richard Koch o Koch, no sé cómo se pronuncia, que es K-O-C-H, y este tío fue el que escribió, no sé si te suena el libro que se llama 20-80 Principle, que es la idea esta de Pareto, pero él pues, hizo un libro aplicándolo a los negocios, tal, se hizo bastante conocido. Y lo interesante es que el tío también empezó en BCG. Encima le echaron de BCG porque no era bueno. Él decía que no era bueno con los números, era bueno en la parte estratégica, pero no era tan bueno con los números, ¿no? Y cuenta la historia de Betfair, que luego invirtió él, bueno, luego fue socio de Bain & Company en los 60, en los 70 en Boston, o sea,
le fue muy bien como socio en Bain y luego empezó a invertir en startups. Y cuenta la historia de Betfair, que cuando le apareció Betfair y le contaron el proyecto, no encontraban inversores por ningún lado. No había manera de encontrar inversores. Habían pasado ya la parte de Family and Friends, se la habían gastado. Estaban buscando una nueva ronda y no había manera, ¿no? Entonces, él siempre cuenta que lo que vio fue las métricas. Nadie se fiaba de que las apuestas se fueran a digitalizar. Todo el mundo desconfiaba de eso. Pero él vio las métricas y dijo, pero si es que esto... Como seguía usando la matriz de BCG, lo del el negocio estrella, vaca, perro, la matriz está famosa. Entonces él veía que era un negocio estrella, que al final estaba creciendo una barbaridad y que podía coger un market share muy importante, ¿no? Y ya está. Entonces decidió que tenía que invertir ahí y ganó muchísimo dinero. Y además en esta entrevista, que es una entrevista de Tim Ferriss a este tío, pondré un link en las notas del podcast. Al final de la entrevista le pregunta Tim Ferriss, ¿y cómo decidiste cuánto invertir, ¿no? ¿Cómo decidiste cuál era la cantidad que invertías? Y él dijo, todo. Saqué todo el dinero que tenía en todos los bancos y eran varios millones, ¿no? Y lo invirtió todo. Entonces se multiplicó el valor de Betfair, pues no sé por cuánto, y se hizo multimillonario, ¿no? Y la historia es bastante interesante. Me contabas también la historia de Deport Village, ¿no? Que tiene un poco ese punto también de las métricas y que la gente desconfiara por lo de Amazon, pero luego, oye, si las métricas están ahí y está creciendo a una velocidad importante, pues oye. Sí, totalmente. Una vez que hay datos, ya la opinión no importa. Y Deport Village, por ejemplo, pues es un negocio donde invertí en 2011 o 2012 y donde ya se veía pues un negocio complicado porque dices, venden los mismos productos que la gente puede encontrar en Amazon. ¿Cómo vas a competir con Amazon? ¿No? Que es la última empresa con quien quieres competir es con Amazon o con Google, ¿no? Pero luego les iba bien, ya facturaban bien, estaban creciendo, gastaban poco. Y ahora es una empresa que el año pasado ha facturado más de 100 millones y que, bueno, de hecho, quizá están incluso cerca de 150. Vamos, que apunta a 200 millones este año y que es rentable y sigue creciendo, va súper bien. Entonces, en temas de inversiones no cotizadas, insisto, no cotizadas, es importante tener razón donde los demás se equivocan. Porque es la forma de, como la historia de Betfair, ¿no? La forma de ganar mucho es acertando donde otros se equivocan. Oye, pasando al segundo punto, el del largo plazo, yo creo que es interesante definir la idea de interés compuesto, ¿no? Al final es que si inviertes 100 euros y tienes un 10% de interés al año, lo que estás recibiendo el primer año son 10 euros. Pero es que el segundo año ya no son 100 lo que inviertes, son 110 y por lo tanto el 10% son 11 euros. Y aquí se crea una función exponencial que lo que hace es que ese dinero sea mucho más dinero. Porque lo natural es entender esto como yo gano 10 euros al año y es lo que la gente piensa. Pero en realidad es mucho más dinero que recibir 10 euros al año. Y es que me interesa mucho ese concepto o ese modelo mental y aplicarlo no solo a un tema de inversión, sino también a cuando emprendemos proyectos con posibilidad de tener planes a largo plazo, ¿no? Y yo creo que a mí me da la sensación que tú estás con esa idea en mente con Indexa y Bewater. Yo entiendo que, a ver, si viene una oferta increíble dentro de unos años, pues venderás o podrás vender, pero tienes en la cabeza un plan muy a largo plazo y eso te da una ventaja muy importante. Sí, totalmente. Lo que he visto es que en las empresas con las que competimos, que principalmente son bancos y aseguradoras, el gestor, el decisor, tiene un horizonte corto en general. O sea, ningún directivo de banco está pilotando a 10 años. Porque en 10 años no estará él, su esperanza de vida como directivo del banco es mucho más corta. Y porque el banco tiene problemas, es un negocio que se está reduciendo, que tiene dificultades tales. Pueden estar gestionando a 3 meses vista para el resultado trimestral, o al año para el resultado anual, y el bonus, a lo mejor a 5 años, porque tiene un mandato más o menos de 5 años,
pero ninguno está gestionando a 10, 15 o 20 años. Y eso es nuestra ventaja competitiva de Indexa, porque siendo privados y en manos sobre todo de los fundadores, y luego con inversores financieros que son family office, no venture capital, sino family office, que están también a largo plazo, pues todos los socios de Indexa y Pivotal estamos aquí a largo plazo, aprovechando esta ventaja competitiva de ser los únicos, o de los pocos, que piensan a 20 años, ¿no? Y eso se cruza con el interés compuesto, porque lo que estamos viendo con Indexa es que en 5 años hemos pasado de 0 a 700 millones gestionados, pero que en el último año hemos pasado de 350 a 700. Es decir, estamos doblando cada año y nos ha costado 5 años llegar a 700 y nos va a costar 6 meses pasar 700 a 1.000 millones. Y de momento seguimos doblando. Si cada año doblamos, pues en 3 años nos ponemos como líderes en España, como gestora independiente líder en España. Imagínate, hace 5 años nacimos y dentro de 5 puede que seamos líderes de gestor en cuanto a volumen gestionado por una gestora independiente. Eso es el poder del interés compuesto en cuanto a crecimiento de negocio. Mientras crecemos al 100% o incluso al 50%, es potentísimo, ¿no? Cada año que pasa estamos doblando. Y eso lo veo también fíjate, en otros negocios que llevan mucho tiempo. Idealista, por ejemplo, que lleva ya 20 años, 21 años. Siguen creando valor como nunca lo han creado antes. Es decir, están ahora en una valoración de casi 1.500 millones de euros. Y hace 5 años estaban en 300. Han tardado 15 años en valer 300 y luego en 5 años han pasado de 300 a 1.500, ¿no? Y vete a saber dónde estarán en 5 años. Pueden irse a mucho más. Es esto donde antes en Top Rural tenía en mente que íbamos a vender el negocio a medio plazo. Ahora con Indexa y también con otras empresas donde participo, yo a Tiendeo o We Are Knitters de Port Village, mi recomendación es: no intentes vender, quédatelo tú, piensa a largo plazo, sigue desarrollando para el cliente, y mientras tú des mejor servicio al cliente, probablemente seguirás creciendo de forma sana y sostenible, y va a ser mucho más fácil pasar de 10 a 20 que de 0 a 10. Ya has hecho la parte más dura, ¿no? En el fondo es que si te haces un plan exhaustivo en el que tú vas entendiendo que puedes crecer con una compañía al 15% y que vas a poder luego el interés compuesto vas sumando sobre ese 15%, es que probablemente haces un cálculo de lo que tendrías dentro de 15, 20 años y es bastante más que lo que puedes conseguir vendiéndolo, ¿no? Al final hay un punto ahí de es que si realmente tienes una empresa rentable, eso es muy gordo. O sea, y está creciendo, pues es que a veces está un poco el tema del exit como si fuera la salida, ¿no? Pero es que a veces hay otros planteamientos, ¿no? Últimamente estoy leyendo mucho a Charlie Munger y Warren Buffett que tienen un poco esa idea, ¿no? Al final invirtieron en compañías gigantes en Estados Unidos y su idea es: yo invierto en una y estoy para siempre. O sea, no estoy esperando o sea, yo elijo unas cuantas que son muy buenas, pues como su inversión en Coca-Cola, por ejemplo. Porque invirtieron muy pronto y tienen la mitad de Coca-Cola. Entonces, para ellos eso es una inversión, invierto ahí y no pienso salir. O sea, no tienen ninguna idea de ellos, van a estar forever, ¿no? Y esa es un poco, yo creo, una idea que es interesante entender, porque es que es eso, que es igual de bueno o mejor que un éxito en algunos casos, ¿no? Si realmente tienes un negocio potente. Sí, sí. Es un poco idealista, ¿no? Que vemos también. Sí. En un contexto donde la mayoría de los actores están con un horizonte mucho más corto, el pensar a largo plazo te da una ventaja competitiva que es muy difícil de replicar. Claro, eso. En el tema de la indexación y de la gestión automatizada, todos los bancos saben que esto es un tema de fondo, que la indexación se va a hacer mayoritaria, que la gestión automatizada y con costes bajos se va a hacer mayoritaria también. Pero como es un tema de fondo y de largo plazo, pues todos saben que no les pillará a ellos. Sí, además es que eso se aplica a todo, ¿eh? Porque al final si tú analizas los incentivos o sea, si la mayoría de cosas están gestionadas por gente que solo le preocupa los resultados que vaya a dar los próximos 3 años, porque luego está pensando en que va a estar en otro sitio,
pues al final, claro, los incentivos son los que son. Entonces es lo que les pasa a las corporaciones, es lo que les pasa a algunas empresas, ¿no? Al final... Llegamos al tercer punto que comentabas. Sí, que el skin in the game. Que yo creo que este punto, bueno, es un poco la idea esa de, ¿no? No me digas lo que piensas, dime lo que hay en tu cartera. Y hay otra frase que dice Taleb, que es como la racionalidad reside en lo que haces, no en lo que piensas o crees, ¿no? Y ahí, claro, yo creo que es muy interesante vosotros... Claro, para vosotros no es solo una compañía en la que estáis invirtiendo para que la compañía se desarrolle, sino que además invertís en el producto o en el servicio de Indexa, de Bewater, o sea, tenéis el skin in the game de arriba a abajo. Y te compromete con tu negocio y te alinea con los clientes también. En Indexa, en la página de estadísticas, que es accesible desde el pie de página, donde se puede ver el volumen gestionado, la rentabilidad y tal, pues añadimos incluso el volumen invertido por socios, por el equipo y por los socios. Y en este momento estamos en 15 millones del total, son inversiones de nuestros socios. O sea, nuestra, de los fundadores, del equipo que trabaja y de los inversores, de los socios de la empresa. Sí, es que esa es... Tengo aquí una frase, un párrafo apuntado del libro de Skin in the Game de Taleb y me parecía curiosa. O sea, la voy a leer, que es... una vez fui a la televisión para publicitar un libro recién publicado y quedé atrapado en el estudio, condenado a formar parte de una mesa redonda con 2 periodistas y el presentador del programa. El tema del día era Microsoft, una empresa que ya existía en aquella época. Todo el mundo intervino, incluido el presentador. Cuando llegó mi turno dije, no poseo acciones de Microsoft, no puedo beneficiarme de sus pérdidas, por lo tanto no puedo hablar de ello. Y entonces de repente una inconmensurable confusión se traslució en el rostro de los presentes. Se supone que un periodista no puede hablar de las acciones que posee, ¿no? Entonces lo que ellos dicen en el libro es que eliminamos la asunción de riesgos en los periodistas para evitar la manipulación del mercado, creyendo que esto supondrá un beneficio para la sociedad. Pero en este libro sostenemos que tanto la manipulación del mercado, como los conflictos de interés, son menos dañinos para la sociedad que la impunidad ante un mal consejo. Interesante. No conocía el caso de que los periodistas no pueden decir dónde invierten o no, pero está clarísimo. Vale, pues ahora si quieres entramos ya en una fase final. Tengo una lista de preguntas rápidas, pero que no hace falta que sean respuestas rápidas. O sea, pueden ser respuestas lentas. Y el primero de ellos es si hay algún libro, podcast, blog que te parezca interesante para recomendar. Yo leo poquísimos libros, de negocio desde luego casi ninguno. Cuando me hablan mucho de uno, pues me leo el resumen en Blinkist, que es una aplicación de resúmenes de libros. Y leo poco libro en parte porque creo que es un formato donde que fomenta la extensión excesiva. Es decir, como el libro se vende... se vende a un precio y tiene que tener un determinado número de páginas, pues que la gente se va enrollando, el autor se va enrollando mucho para llegar a esas páginas. Aún así, ¿no? Un libro que me recomendó Unai cuando empezamos con Indexa y que me parece muy, muy interesante en temas de inversión es Random Walk Down Wall Street, de Burton Malkiel, un paseo aleatorio por Wall Street, que es un pelín técnico, pero muy interesante para ver pues historias de burbujas y de que no se puede prever la evolución futura del mercado, ¿no? Básicamente. Otro libro en el que he colaborado además es el nuevo libro de Unai Ansejo, mi socio y cofundador en Indexa y Bewater, que se llama Menos costes, más rentabilidad, y que es donde hemos hilado todos los contenidos que ha ido redactando Unai en esos 5 años de Indexa. Cuenta un poco la historia de su aproximación a la gestión y cómo llega a la gestión indexada al final. Podcast, hay uno que me gusta que se llama Acquired, que habla son historias de empresas grandes americanas en general, como pues episodios sobre Slack, por ejemplo, muy interesantes, sobre Netflix, y donde te va a contar un poco los entresijos de la empresa desde el inicio, pero no desde el punto de vista de relaciones públicas del emprendedor que cuenta la historia, sino desde el punto de vista de dos tíos que se miran mucho la empresa y que la entienden bien. Y luego, pues, de lectura, pues, a nivel de noticias, procuro no leer noticias diarias porque me parece que es todo ruido. Infoxicación, lo llamo. Y para
pues noticias, por ejemplo, me interesa mucho más leer el The Economist cada semana, por ejemplo, para ver más temas más de fondos que estar ahí en el ruido de la noticia diaria. Totalmente de acuerdo. No estoy tan de acuerdo con lo de los libros, porque los libros al final yo creo que tienen ese punto de skin in the game, que al final es una industria, hay que venderlos y además tiene el efecto tiempo, que yo creo que es lo bueno de los libros, ¿no? Como que llevan mucho tiempo, puedes coger libros que si realmente han pasado años y sigue siendo algo que se recomienda, al final dices, pues eso no es actualidad, eso es realmente algo que tiene contenido interesante, ¿no? Y yo creo que eso es lo bueno que tienen los libros. Vale, pues sigo con la siguiente pregunta. Bueno, antes de esto, para que la gente no esté apuntando, lo voy a poner todo en el blog del podcast, que es la dirección es intercambio-iónico.com, y ahí en las notas del podcast se podrán ver y linkar todos estos libros, podcast de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, si tuvieras que elegir un pequeño hábito que te haya cambiado la vida o que sea clave en tu día a día, ¿cuál sería? Hacer deporte. Y no dejar de hacer deporte. ¿Qué me pasó cuando... Bueno, yo al inicio tampoco era muy deportista. Cuando empezamos Top Rural dejé totalmente de hacer deporte y acabé teniendo, con 25 años, pues hipertensión y problemas de salud, ¿no? Y ahí pues retomé y el deporte al final es una cuestión de hábito, es no tener que pensar cuándo voy a hacer un partido de pádel, sino tener pádel todas las semanas, o no pensar cuándo salgo en bici, sino salir, en mi caso, pues cada domingo por la mañana me doy una vuelta con los amigos o solo, ¿no? Pero intento tener esta costumbre. Y creo que es, en mi caso, desde luego, muy importante para mantener mi equilibrio, ¿no? A nivel por el cansancio físico que me permite tener. Además de cansancio mental del trabajo, pues yo creo que es necesario tener cansancio físico también. O sea, que es bici y pádel, más o menos. Sí, de forma habitual es bici y pádel. Todas las semanas. Y luego, pues de forma temporal, me encanta esquiar. Vamos a esquiar una vez al año. En verano me gusta hacer surf. Veraneamos en el norte de España y no soy y mucho menos un gran surfista, ¿no? Pero me divierte, me gusta estar en el agua, me gusta intentar coger las olas. Pues nada, si necesitas para surf, para kitesurf, para windsurf, algún compañero, cuenta conmigo, porque yo todo lo que sea de mar me apunto. Y a ver, ya para terminar, esta es una pregunta, o sea, primero, gracias, porque yo creo que la entrevista ha sido súper interesante. Yo además me lo he pasado muy bien, espero que tú también. Y yo creo que va a quedar muy bien. La última pregunta es, ¿cuánto de tu éxito crees que es suerte y cuánto debido a esfuerzo, capacidad, inteligencia? Otra complicada, pero porcentajes. Sí, como no sabría cuantificarlo, te diría que 50-50. Creo que el esfuerzo, desde luego, es una condición necesaria. Es que parte del éxito, gran parte es trabajo, es mucho trabajo, mucha obsesión con el desarrollo del negocio y con el servicio al cliente. Creo que la capacidad es un plus, pero no es una condición necesaria. El esfuerzo sí lo es, la capacidad un poco menos, y creo que la suerte pues tienes que tener, es también condición casi necesaria, porque por muy bien que hagas tu trabajo y por mucho que trabajes, si empiezas en el momento equivocado o en el lugar equivocado, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, el cuánto es de suerte y cuánto es de esfuerzo, pues yo creo que hay que al final hay mucha suerte, pero la suerte te tiene que pillar trabajando. Esa es frase de Picasso. Tener suerte si no lo estás intentando. Sí, no sé de quién es esta frase, pero me encaja todo. Sí, Picasso lo decía como que la inspiración te tiene que pillar trabajando, ¿no? Es un poco, no era la suerte, pero es un poco lo mismo, ¿no? La analogía.
pues se la atribuimos a una evolución sobre Picasso. Entonces, sí, entonces luego la suerte la matizas, ¿no? Por supuesto, intentando acertar más o menos a priori o intentando salirte más o menos pronto después, ¿no? Si ves que va bien, pues... pero vamos, con Indexa, por ejemplo, que es un proyecto que va fenomenal, ¿no? Creciendo un 100% anual, con 30.000 clientes y ya rentable en apenas 5 años. Somos el primer gestor automatizado rentable del mundo. Sin duda hemos trabajado bien y sin duda hemos tenido cierta suerte en el timing, que es el factor de éxito más importante en una startup. Entonces, el timing es empezar en el sector adecuado, en el momento adecuado. Tú puedes tener una idea de si el timing es bueno o no a priori, pero mientras no lo has probado, pues eso no hay una forma segura de hacerlo, ¿no? O sea, hay que probar, hay que medir y hay que aprender. Y en este caso hemos tenido suerte, en otros negocios pues hemos tenido menos suerte, entonces el desarrollo es más lento. 50-50. Vale, lo dejamos en 50-50. Pues creo que es un buen punto para terminar. ¿Hay algo más que quieras decir, comentar, quejarte, pedir directamente a la audiencia? Sí, a mí hay además de los 3 puntos que mencionaste, añadiría 2 puntos que para mí son fundamentales. El número 1 es la orientación al cliente. Y es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. Muchos negocios lo dicen y no lo hacen. O sea, el negocio no va de conseguir financiación, no va de hacer una ronda más grande, no va de contratar más gente, sino va de tener un mejor servicio al cliente, ¿no? Esa es la razón como dicen en Mercadona, el cliente es el jefe y luego el cliente es lo primero. En Mercadona dicen, no es que el cliente sea más importante que el accionista. Obviamente el accionista es más importante que el cliente, ¿no? Porque es de ellos. Pero si quieres tener al accionista contento, lo primero es tener al cliente contento. Eso es fundamental. Y luego hay otro punto que me importa mucho y me gusta mucho, es el tema de transparencia, porque me gusta que haya más transparencia de datos y de información. Y eso, pues en el día a día intentamos practicarlo también, publicando y abriendo los libros, ¿no? Abriendo mucho, teniendo todo disponible para que el cliente pueda preguntar lo que quiera y le podemos dar esta información. Un momento perfecto para terminar la entrevista. Ha sido increíble. Quiero agradecer a François por la transparencia, los detalles y por las reflexiones que nos ha dejado. Espero que os haya gustado. Esto es solo el principio, el primer episodio de una serie de entrevistas que publicaré mensualmente y a la que ya puedes suscribirte en Apple Podcast, Spotify o donde prefieras. Las notas de la entrevista las tienes en intercambio-ionico.com y acuérdate de que si te suscribes a la newsletter recibirás además un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes, incluyendo además una valoración y un resumen con las ideas clave. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. También puedes encontrarme en Twitter en @JohnCuervasM, ION Cuervas con V y M al final. Y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.